Ya tú sabes cómo está todo, que de momento, ahí está, ya aparezco por todos lados, ya estoy en YouTube, ya. De momento te dicen que nada, que cero todo, que nadie, que no, se baja todos los views, se baja todo, ya estoy por YouTube, ya. Yo puse todo, pero mira, nada más que tiró por Facebook, porque es así, porque es una falta de respeto esto de todas las claridades estas. Pero nada, saludos, saludones, las tainadas, saludos, las taneadas. Saludos para todo el mundo. ¿Se escucha? Qué bueno, sí, porque para eso busqué esta cosa. Para que se oiga bien. Sí, ya puse YouTube, ya aprendí YouTube. Oye, salúdate, Ernesto, saludos, saludos para todo el mundo. Caco, que hola, mi hermanito. Hoy tenemos directa de lujo. Hoy tenemos al escritor Nelson Machín, controversial, muy controversial. A mucha gente, viste, ya llegaron la gente de YouTube. Esto es así, olvídate de eso. Con Clario, sin Clario, con la UCI, sin la UCI. Le metemos porque le metemos. Tenemos al escritor Nelson. Primer premio del mundo lleva alas. Saludos, saludos a todo el mundo. Saludos de Virginia, saludones. Se acaba de encender YouTube ahora porque esto es así, tú sabes. Tú sabes que tienes que darle like, compartir, suscríbete y todo el chisme ese, que ya tú sabes lo que tú sabes, que yo no te tengo que decir. Y aquí tenemos a Nelson, que lo tenemos ya llamando. Qué clase de frío. Estoy congelado, pero bueno, todo sea por la libertad de Cuba. Para que nos cuente todas las teorías, todo lo que es tan controversial, porque mucha gente dice no, otros dicen sí, otros le tiran, unos lo apoyan. Y ahí vamos, sin más preámbulo ni nada, aquí te lo traigo. A Nelson, déjame cliquear esta cosa. Ya lo cliqué. Hola Nelson, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes para ti. ¿Me escuchas? Bueno, Yamila, bien. Sí, sí, te escucho perfectamente bien y gracias por tenerme aquí, por ese gesto de valor que estás teniendo, ¿no? Porque la mayoría de los colegas, por decirle así, se niegan a que exprese mi versión sobre lo ocurrido en Cuba para que los cubanos tengan una versión diferente a la que llevan 63 años machacando sin ver ningún resultado. Y entonces, pues, te lo agradezco porque viendo cómo tantas personas le piden a otros que se dedican a esto, ¿no? Que me entrevisten y se niegan, pues por ¿Y eso eso por qué? Vamos a empezar por es ahí. de ¿Y eso por admirar qué? este. ¿Por qué tú crees que te tienen miedo? Bueno, has hecho una pregunta extremadamente curiosa y hubiera preferido que no la hicieras porque a mí nunca me gusta decir nada que pueda ofender, pero está claro que un pueblo tan manipulado como el pueblo cubano tiene también gente fuera de Cuba diseñados para entretener y para confundir a los cubanos, para que la verdad no se sepa. Y la gente que me esquiva sabe bien qué tema es el que voy a tratar y por eso pues lo evitan, porque están haciendo su trabajo. Simplemente están haciendo su trabajo. Ya hay otra parte, hay otros también que les hiere en lo profundo porque nuestra situación es derivada de un trabajo de inteligencia muy antiguo que se viene haciendo con Cuba. Nosotros somos producto de un experimento. Yo no ando con teorías conspirativas, yo ando con descripciones, Okay. que nada de teoría, descripciones. Y además los resultados son los que mandan. Y entonces, pues esto es un trabajo que se ha hecho con nosotros desde hace muchos años, siglos, y para utilizar a los cubanos para distintas cosas, ¿no? Y sobre todo por intereses que existen con la isla de Cuba por su posición geográfica en el centro de las Américas. Y todo esto viene de los ingleses, de Inglaterra. Debo decirlo así porque cuando digo los ingleses, pues bueno, generalizo demasiado, y cuando digo los Estados Unidos también. En el caso de los Estados Unidos me refiero concretamente a la Casa Blanca que fue, lo adelanto, quien nos hizo la revolución, que no es cubana, es estadounidense. Y ya este es el primer punto que toco. Y entonces, claro, duele mucho. Muy poca gente en este mundo reconoce
cuando ha sido traicionado, por ejemplo, en el amor. Yo, por ejemplo, lo he reconocido cuando me ha tocado. Y entonces, también los que esto estudian saben que solamente un 2% de los seres humanos capta la doble mentira en la verdad incompleta. Y entonces, pues, por eso mucha gente cuando me escucha hablar sobre este tema, se me quiere tirar al cuello. Yo, por ejemplo, en Cuba, las clarias conmigo no se meten. ¿Por qué? Porque saben que estoy tocando un tema en el cual no tienen argumentos, no hay argumentos para contradecir lo que expreso. El único argumento que hay es ofenderme, que si estoy borracho, que si estoy bebiendo. Antes yo usaba este jarrito para beber agua y ahora pues uso un vaso porque me dijeron, coge un vaso, porque la gente piensa que estás bebiendo alcohol o que si fumas Ay, Dios marihuana y mío. yo no sé ni fumar. Y entonces, Ahí no va, ahí claro, no va. ¿por qué pasa? Cuando no hay argumento para rebatirte algo, pues lo más sencillo es la ofensa, la calumnia. Exacto. Muchos dirán en los comentarios, oye, me voy, que no puedo aguantar más. Pero no, ellos sí aguantan. Lo que pasa es que necesitan ofender, pero este tema, el que entre ahí, de ahí no sale. ¿Por qué? Porque estoy tocándole un tema nuevo y luego una mayoría se sentirá herida, pero hay un % pequeño que es el que me interesa, que es el que se queda pensando, porque para muchos esto es un tema nuevo. Y por eso es que disculpo a quien esto jamás haya escuchado, porque no tiene motivos para ponerse a pensar en algo que no ha escuchado nunca. Y por Ok, eso te Nelson, agradezco espérate, Nelson, espérate. No te preocupes. Las gracias a ti por venir aquí hoy y vamos a entrar ya en contexto. Cuéntame del libro La Cruz de Cuba, las dos caras de la CIA. ¿A qué se refiere esta teoría? ¿A qué se refiere este libro? Exactamente, ¿cuál es tu línea? ¿Qué es lo que tú consideras? ¿Qué es lo que tú crees que nos ha sucedido a nosotros los cubanos? ¿De qué se trata el libro este, Las dos caras de la CIA? Bueno, este libro habla de una especie de coreografía sangrienta que existió entre Fidel Castro y su gran amigo Fulgencio Batista, con el cual tenía lazos familiares, y cómo ellos, dirigidos desde la Casa Blanca, nos hacen esto que se llama revolución, que en realidad es una involución. Y esto viene desde muchos años más atrás. Esto comenzaría cuando la toma de La Habana por los ingleses. Pero no vamos a ir ahí, porque sería demasiado lejos y demasiadas explicaciones que incluso pueden herir. Por eso no voy a meterme en eso, porque en esto hay 2 o 3 puntos muy espinosos que no quiero tocar porque agobiaría demasiado. Quiero centrarme en el tema cubano. En el año 1848, es bueno decir que el comunismo es el mejor negocio de la élite del capitalismo. Fíjate, hay una élite en lo alto que manipula al mundo. Ellos son los que crean las guerras pagándole a los dos bandos. Ahora tú dirás, bueno, por ejemplo, Stalin y Hitler. Stalin y Hitler eran dos amigos. Sin embargo, tuvieron la misión de hacer la Segunda Guerra Mundial. Y si analizas, los Estados Unidos estaban en el bando de los soviéticos. Estaban junto con los soviéticos. Eso no lo puede discutir nadie. Se llamaban los aliados. Y con la ayuda de los Estados Unidos, los soviéticos le pusieron el comunismo a los llamados países del este, donde viví. Hablo el idioma de uno de esos países y vi los cambios, y los cambios tampoco fueron como la gente se lo imagina. Pero vamos a lo que hablaba antes. En el 1848, Carlos Marx presenta en Inglaterra la teoría del comunismo, ¿no? Por llamarle así, y fue pagado con dinero de los ingleses. Se le pagó a Marx y a Engels, lo que ellos siempre buscan, un truco para que parezca que otro es el que paga, que en este caso el que pagaba era Engels. No. Marx y Engels eran lo mismo, y robando de las santas escrituras tenían que hacer la teoría esta comunista. Ese mismo año,
los Estados Unidos intentan comprar Cuba y Puerto Rico a España por 100 millones de dólares y España se negó. Ese mismo año nos hacen una bandera que es anexionista y nos hacen un escudo que indica que somos esclavos. Aquí yo me inventé una cosa que me falló, unos imanes que puse que eran muy delicados y no pudieron sostenerme esto. Mira, estos son dos triángulos, ¿verdad? Pues bueno, esto es lo que se entiende. A ver, que me quede guapo aquí. Esto es lo que se entiende por una estrella. La estrella de David. Lo que quede por el lateral es vacío, es nulo. La bandera cubana, el triángulo ese que tiene hacia un lateral, indica que no somos nada, que somos un pueblo anulado desde 1848. Y el escudo, el gorrito del escudo, indica lo que te decía anterior, que somos esclavos. Entonces, a partir de ahí comienza un trabajo de inteligencia que incluso aquí me cae la gotera directamente en la cabeza porque yo era un tipo que amaba la historia de Cuba, lo que no te puedes imaginar. Y la historia de Cuba, las guerras de independencia, fueron manipuladas también casi todos los generales. Ahí te salvo a Maceo y a José Martí, que sabían lo que habían. Esos dos sabían lo que había. Por eso había que matarlos para después explotar el Maine y todo lo que vino y que España le vendiera Cuba a los Estados Unidos, pero por orden de Inglaterra. Fíjate donde te estoy metiendo ahora esto. Y entonces, y claro, te tuve que salvar a tu papá porque la mayoría de los generales fueron manipulados. Incluso la muerte de Martí estuvo premeditada, que por poco lo matan en los Estados Unidos antes de salir para Cuba a hacer la guerra necesaria. Que lo dude que se ponga a estudiar lo que fue la Fernandina. Y que le quitaron a Martí todo el armamento, el dinero, todo lo que tenía. Incluso estuvieron persiguiéndolo los servicios secretos en aquel momento, que serían los abuelos de lo que hoy en día conocemos por esta agencia de las 3 letras, que no quiero decir el nombre porque dicen que te afecta el canal y no quisiera. ¿De la CIA? Y entonces, bueno, si tú lo sí, si tú lo dices, pues bien, no tengo problema. Pues de la CIA. Entonces, bien, pues bueno, de la CIA, pues bien. Y entonces luego de las guerras de independencia, a nosotros nos ponen la enmienda Platt. La enmienda Platt decía que, bueno, que los Estados Unidos podían intervenir en Cuba porque nos ayudaron supuestamente, cuando en realidad lo que pagaron a los generales españoles para que se fueran llenos de dinero y que no existiera resistencia. Y los cubanos, pues bueno, se quedaron como en calzoncillo mirando lo que pasaba, excepto Gómez, que era dominicano, que en República Dominicana había estado a favor de los españoles, y luego comandante del ejército español fue Máximo Gómez en la guerra de Dominicana. Para no entrar en detalles muy qué sé yo, ese fue el que montó a Martí en un caballo blanco vestido de negro. Cuando la escaramuza en Dos Ríos en el 95. Y entonces, bueno, los ingleses tenían un peje gordo que se llamaba Churchill. Churchill estaba cuando las guerras de independencia, cuando la guerra esta de Martí, Churchill estaba metido en Cuba. Era como una especie de que iba de reportero, algo de eso. No. El hombre iba a hacer fue a hacer su trabajo de inspeccionar cómo iba el tema. Luego pasan los años, hay en Cuba pues ciertos conflictos, ciertas cosas, pero Cuba se recuperó de la guerra de independencia en tiempos récord, con la ayuda de los Estados Unidos. Las cosas hay que ponerlas donde van. Con la ayuda de los Estados Unidos, muchos estadounidenses invirtieron en Cuba, aprovecharon la coyuntura aquella de la liberación, entre comillas, de Cuba, e invirtieron, porque bueno, era muy barato y luego Cuba era una maravilla, sobre todo en la parte de Holguín, un sitio llamado Banes. Allí en Banes es donde ellos
introducen a lo que se llamó la United Fruit Company. La United Fruit, más que una empresa para hacer frutas, que también las hacía, era una empresa destinada a bananizar países, a romper el buen rumbo de los países de Centroamérica. Y ahí el suegro de Fidel fue el secretario de la United Fruit, que por cierto, el otro día estuve viendo y me asombré porque yo no vivo en la Florida, estuve allí 6 meses nada más y la verdad que no me dio tiempo a verlo todo porque lo que hacía era pensar mucho y ver mucho. Hay una escuela famosa ahí en la Florida que se llama Rafael Díaz Balart, que es el abuelo de los Díaz Balart, estos famosos que hay. Pues bueno, es una falta de respeto que ahí hayan permitido una escuela con el nombre del suegro de Fidel, el suegro oficial de Fidel Castro, que era el alcalde de Banes, notario en Banes, juez de Banes y todo eso, que pudiera no tener nada que ver una cosa con la otra. Pero una de las grandes pruebas, la tengo aquí en una foto que me salió muy mal, pero una pena que no te la haya mandado, no sé cómo lo veas. Ahí está en esta foto el padre de los Díaz Balart con Fidel Castro en Isla de Pino. Y aprovecho para y Raúl y la mujer de Fidel Castro, que después los obligaron a divorciarse cuando vieron que de verdad los planes que estaban proponiendo para Cuba se estaban convirtiendo en una realidad. Va pasando, vuelvo atrás un poquito, en el año 33, Batista, de la mano de Sumner Whalers, ¿cómo se llama? El embajador de los Estados Unidos, da un golpe de Estado en Cuba con un grupo de sargentos. ¿Quién ha visto que en un país los sargentos, por encima de coroneles y generales, puedan hacer esa gracia? La cosa no queda ahí, sino que hacen esto y Batista no lo pueden poner de presidente porque era colombiano y no pudieron, se llamaba Rubén Saldívar y en ninguna parte aparecía como Fulgencio Batista y no podía ser presidente en Cuba. Pero ya a partir de ese momento, la política de Cuba hasta el día de hoy quedó en manos del ejército cubano. Luego, Batista, en el 39, el suegro de Fidel le arregla los papeles en Banes y lo inscribe como si fuera cubano. Lo inscribe y en el 40 nos los ponen de presidente. Incluso hubo 2 comisiones de cubanos que fueron a Colombia a discutir sobre este tema, ¿no? En el pueblo donde nació Batista, que se llama el Carmen de Bolívar. Fueron ahí a discutir sobre este tema, una comisión a demostrar que era de allí y otra lo contrario. Y ganó la que más dinero llevó, porque con dinero se solucionan barbaridades en este mundo. Incluso Batista tuvo detalles con aquel pueblo indirectamente, pero bueno, eso no viene aquí ahora. Hay un médico allí que es el que lleva la historia de este pueblo, con el cual tengo una relación muy linda. De hecho, en el libro hay un capítulo sobre este tema que tiene como 20 páginas y yo se lo di a él para que lo revisara y me le hiciera los aportes, ¿no? Las evidencias, porque ¿qué pasa? Que muchas evidencias se convierten en una prueba, porque claro, yo no puedo hacerle un ADN a Batista. Alguien se lo quería pedir al hijo que falleció, que en paz descanse, que falleció hace poco. Alguien le quería pedir que se hiciera un ADN de alguna manera, ¿no? Para borrar esta idea o que se corroborara. Y entonces, bueno, un detallito. En el 34, Batista da el golpe en el 33 y en el 34 la dirección de los Estados Unidos, porque el pueblo de los Estados Unidos, muchos no saben ubicar a Cuba en un mapa, ni le importamos nada tampoco. En el 34 nos quitan la enmienda Platt. Los cubanos pensaban que ya a partir de ese momento estaban destetados de los Estados Unidos y era cuando precisamente más se iban a conectar, porque ya la revolución la había comenzado Batista en el 33. La revolución no tiene 63 años, tiene mucho más. Y luego en el 40
ponen a Batista de presidente porque estaban dando la Segunda Guerra Mundial y era necesario un tipo de confianza como Batista. Y Batista permite el Partido Comunista en Cuba, que te dije que es el mejor negocio de la élite del capitalismo. Batista permite embajada a los soviéticos en Cuba, a Stalin concretamente, y en el 44, entre comillas, pierde las elecciones, que todo eso estaba acordado, y se va a vivir a los Estados Unidos, a Daytona, cerca de la casa del clan Rockefeller, que son los amos de Cuba. Clan Rockefeller, los amos de Cuba, y por un costadito la familia Bush. Y entonces, allí cuando él termina este mandato en el 44, está allá supuestamente, y ya Fidel había estado, bueno, Fidel estaba en La Habana, que las relaciones de Fidel y de Batista por lazos familiares y demás eran tan estrechas, y más con el Díaz Balar, que nació el otro, el hijo, porque la gente confunde, porque el padre y el hijo se llamaban igual. Que Fidel ya estaba estudiando allí. Fidel vivía metido en casa de Batista, en la biblioteca de Batista. Fidel pasaba los días y las horas. Saliendo ya del gobierno de Batista, pasan unos años, Fidel en La Habana haciendo el mono, que lo van probando para ver si era un psicópata, si tenía sangre fría para matar y todo eso, lo cual está más que claro. En el año 47, a Fidel lo capta la agencia de inteligencia, la CIA, lo capta, y en el 48, al año siguiente, incluso hay un cubano, Ramón B. Conte, que hay una entrevista de él que se la hace Servando González, que es el tipo que mejor trata estos temas de los cuales estamos hablando ahora desde otra óptica. El mérito que tiene mi trabajo, modestia aparte, es que incluyo a Batista en la coreografía, que para otros Batista fue el pobre perdedor que tuvo que salir porque los Estados Unidos no lo apoyaron, que no le dieron las armas. ¿Qué armas? Si Fidel entró en La Habana en un tanque de guerra, Fidel tenía una fábrica de tanques en la sierra, ¿o qué? Todo eso son comedias. Y entonces, en el 48, Fidel se destaca en el Bogotazo, en Colombia, que había en Colombia pues cierta reunión muy importante, y allí estaban, curiosamente, en representación de la Casa Blanca, los mismos que iban a estar en Cuba a finales del año 58, cuando Fidel, cuando ya Batista se fue y le dejó las puertas abiertas a Fidel después de tremendo show, porque nadie puede creer cómo 12 hombres pudieron derrotar a 70,000. Eso es una cuenta que no da. Entonces, en mi libro yo explico cómo da esa cuenta, porque todo fue manipulado. Batista es el padre del Partido Comunista de Cuba, y Batista supo pasarle el partido a Fidel. En el 48, después del Bogotazo, Fidel se casa en octubre. El Bogotazo fue el 9 de abril y Fidel se casa en octubre de ese año 48 con la hija del alcalde de Banes, con el abuelo de los muchachos estos tan populares que hay en la Florida. En esa boda, Fidel recibe regalos de David Rockefeller y de Batista. Nixon, que fue, por eso antes te preguntaba para ubicarme en las edades de ustedes, porque ustedes son jovencitas y no recordarán, muchas no saben porque no habían nacido cuando Nixon fue presidente de los Estados Unidos, y Nixon estuvo en la boda de Fidel Castro, porque Nixon fue secretario de la United Fruit. Después de la boda esta de Fidel, se fue de vacaciones a New York, porque Fidel adoraba a los Estados Unidos. De hecho, Fidel, el mayor anexionista que ha dado Cuba fue Fidel Castro. Esto choca, pero sí, fue un anexionista, lo que lo planteó a la inversa.
como el niño que le dice a una mujer preciosa, fea, le quiere decir lo contrario. Y Fidel fue un maestro. Fidel fue un maestro. Fidel engañó a amigos y a enemigos. A todo el mundo engañó a este tipo. Luego de todas estas cosas, Batista regresa a Cuba en el año 48. Regresa a Cuba Batista. Y en el 52 da el golpe de Estado. Que el golpe de Estado de Batista en realidad era parte del show para que Fidel tuviera motivos para asaltar el cuartel Moncada. En el libro narro una serie de situaciones que se crean con respecto al asalto al cuartel Moncada, en las cuales demuestro, está más que claro, que Fidel Castro no es el que elige el Moncada, es el mismo Batista el que le elige el Moncada, porque Batista odiaba a los militares del Moncada porque no lo apoyaron en su golpe de Estado. Y hay una prueba que es cuando van a entrar los muchachos, que Fidel sale huyendo a esconderse en la casa del rector de la Universidad de Santiago, que era agente de esta agencia. Y allí en el Moncada, el que va a entrar primero, Renato, dice: abran que viene el general. Es decir, que en el Moncada estaban esperando a Batista, que no fue. Batista le mandó a los muchachos. También había un pequeño congreso del Partido Comunista en Santiago, y ahí es donde Batista aprovecha para separarse del Partido Comunista, para que el Partido Comunista se fuera pegando a Fidel. De hecho, Fidel, en el buró político este de Fidel, la mayoría que estaba ahí habían sido del gobierno de Batista. Marinello, Carlos Rafael Rodríguez, Blas Roca, ahora no, bueno, una retraíla de campeones de esto. En el pasado el tema este del Moncada, que Batista también le manda a un amigo, vecino mío de Cienfuegos, al teniente Pedro Sarría, lo mandó para Santiago para que se encargara de la captura de Fidel. Ellos habían, Batista y el sargento y el teniente habían estudiado juntos. Y esto formaba parte del show para proteger a Fidel. Entonces se lo entregan a Fidel, y este hombre y el arzobispo de Santiago son los que lo llevan al Vivac de Santiago de Cuba, a lo que es la estación de policía. La iglesia está metida en esto también. Es decir, la iglesia católica, yo soy el tipo que más cree en Dios. Además, creo porque tengo pruebas que pocos tienen, pero creo en Dios. Pero no creo en la iglesia, porque la iglesia pues ha servido para manipular lo que uno no se imagina. Si el mundo está lleno de parroquias por donde quiera, es precisamente para los curas escuchar, que son los informantes más grandes que ha tenido la historia de la humanidad, para manipular, porque cuando tienes información tienes todo el poder que te puedas imaginar. En este caso no como la que tengo yo, porque a mí no me quieren hacer caso. Lo mío es para un 2%. Por eso yo no me voy a ofender si discrepas o lo que sea, porque sé bien que esto es un tema extraño, ¿no? Y entonces, bueno, aquí viene otra parte del cuento. Cuando a Fidel lo tenían en el Vivac de Santiago, preso, que lo está entrevistando el coronel Chaviano, lo llama Batista y le dice al coronel: si a Fidel le pasa algo, tu cabeza va a rodar. Es decir, el tipo tuvo que respetarle la vida a Fidel, porque todos los soldados querían matar a Fidel, porque los muchachos del 26 le mataron 19 amigos. Mataron en el cuartel Moncada a 15 policías, a 3 policías y a 15 soldados en el Moncada. Y a la vez Fidel llevó a la muerte a 130 muchachos, de los cuales le mataron allí casi la mitad. Por eso es para que a Fidel lo hubieran fusilado, lo hubieran metido cadena perpetua, y sin embargo le meten nada más que 15 años, y de los 15 años solo cumplió 2. Ahí tenemos una falta de respeto grandísima. Y cumple 2 años en una celda de lujo, con nevera, con biblioteca,
cocinándose camarones y de una fonda en Isla de Pino llamada la China, propiedad de Julia Carrillo, le traían a Fidel todos los días la comida a la carta. Eso Mira, es una falta de respeto. te voy a dejar un momento ahí con Lilian, un momentico, porque tengo que buscar una cocha que estoy congelada. No me siento los dedos ya. Enseguida yo regreso. Lilian. Hola, Lilian. Hola, saludos, señor. ¿Querías preguntarme algo? Oh. Sí, muy interesante lo que usted estaba relatando de las cosas que explica en su libro, sobre lo que voy entendiendo. Y ciertamente es un cúmulo bastante de información. Y actualmente se habla mucho de, es un tema para algunos un poco vetado, pero más o menos eso es lo que voy entendiendo yo. O sea, usted básicamente demuestra en su libro con pruebas y con evidencias de que Cuba ha sido un experimento. Sí, sí, sin duda. Lo ha sido, no, lo sigue siendo. Lo sigue siendo. Para esto, no sé si Yamila nos está escuchando también, ¿no? Porque es importante que ella escuche esto. Hay una cosa que se llama Nuevo Orden Mundial. Exacto. Que fueron tan inteligentes, fueron tan inteligentes que le pusieron la palabra nuevo para que nunca pase de moda, y eso tiene más de 200 años. El Nuevo Orden Mundial es lo que nos trae hasta aquí hoy. Esas son la gente, y Cuba es su niña bonita. Así destrozada como está Cuba, Cuba es su niña bonita, porque ellos tienen un propósito con Cuba y con los Estados Unidos. Desgraciadamente a los Estados Unidos le van a poner el comunismo también. Eso está en los planes. Cuando, sí, cuando usted mencionaba anteriormente que hizo nombre de la familia Rockefeller, está relatando quizás datos que, por ejemplo, para mí son muy nuevos. Invito a la gente que busquen el libro suyo para que sigan informándose de toda esta vasta información que usted relata en el libro, que me imagino que también tenga evidencia. Cuando mencionaste a la familia Rockefeller, ciertamente entendí que iba sobre el hilo del nuevo orden mundial, pero muchas personas creerían que, o sea, se preguntarían, o sea, la pregunta que le quiero hacer a usted, ¿qué tiene Cuba que es de tanto interés para este tipo de... Porque esto controla el mundo, lo sé, pero hay países con mayores riquezas que Cuba, bien, hay países más grandes. Bien. Según lo que usted cree. Yo prefiero responderte esa pregunta cuando esté Yamila, porque esa pregunta es clave en todo esto, y entonces es bueno que ella escuche la respuesta. Claro, porque me imagino que a lo mejor si nosotros supiésemos qué tanto tiene Cuba, porque a lo mejor lo tenemos en los ojos y no lo vemos, pues de una vez ya sabríamos por dónde vamos a acabar con todo esto. Yo tengo que ir a buscar una gocha. Qué frío. Estoy congelada. Bien. Yo también tengo, aquí también hace frío, Mira. No, pero aquí está en 20. Ella me decía, Yamila, yo no sé si tú escuchaste la pregunta que ella me hizo. No sé. Me acabo de sentar aquí. No, yo le preguntaba a él, porque él ahorita la pongo en contexto. Él ahorita hace mención de que en su libro él narra todo lo que ha pasado, la real historia, según su conocimiento. Da mucha información, menciona a la familia Rockefeller, obviamente entra ahí lo que es el nuevo orden mundial, que Cuba es un experimento. Le pregunto yo si eso es lo que él cree, y a la pregunta donde voy es a la siguiente: ¿qué tiene Cuba que es tan importante para toda esta gente? ¿Cierto? Exacto. Ajá. Bueno, bien, una de las cosas que tiene Cuba es petróleo. Eso no es de elevada calidad, pero se puede refinar. Por eso, aquí te voy a poner un ejemplo. Por eso la empresa petrolera de Bush se llama Zapata.
¿Dónde está Zapata? Donde la península, en la península de Zapata está Bahía de Cochino, donde hubo el combate este de Playa Girón, los combates que los Estados Unidos les regaló a Fidel Castro, a los muchachos de la Brigada 2506. Incluso Bush le mandó 2 barcos de él para que Fidel los hundiera. Una prueba, uno de los barcos se llamaba Bárbara, igual que la mujer de Bush. Pero ahora te voy al objetivo, y yo pensaba que esta pregunta podía venir más adelante, o que tal vez se me saliera, pero a mí me gusta que me pregunten, porque si no entro en un monólogo y me trepo por las ramas, y a mí me encanta que me pregunten, ¿no? Mira, el problema de Cuba es la posición geográfica que tiene Cuba. Cuba está en el centro de las Américas, y en los planes de este nuevo orden mundial que le decía antes, Yamila, a ella, que esto es muy viejo, pero que fueron tan inteligentes que le pusieron la palabra nuevo para que nunca pase de moda. Entonces, ¿qué ocurre? Que el objetivo con Cuba es cuando a los Estados Unidos le pongan el comunismo, pues se lo van a poner, se los están poniendo en las narices y no los están viendo, cuando se lo pongan, ya desde Cuba, ellos quieren que los cubanos se maten solos entre ellos, que los cubanos de dentro de Cuba se maten o se mueran de hambre, porque la capital de Cuba es Guantánamo. Fíjate que ellos tenían que devolver Guantánamo a Fidel Castro en el 98, Fidel se hizo el loco y se quedaron con la base naval de... Esa es la capital de Cuba, no La Habana, que se ha derrumbado completamente, porque antes de ustedes nacer, 20 años antes de ustedes nacer, a Fidel le dieron la orden, porque nosotros hemos sido dirigidos por científicos de la CIA, le dieron la orden a Fidel de que quitara todas las ferreterías de Cuba. En Cuba se vivía mejor que en New York, para que ustedes lo sepan, pero ampliamente. En La Habana había más luz que en New York. Y entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de esto? Coger a Cuba después como la base completa en el centro de las Américas para dominar a una parte y a la otra. Ya con Fidel lograron destruir el sur de las Américas. Para eso fue el Bogotazo. Pero aquí había algo más, y es que a los cubanos, a nosotros, nos cogerían en su momento, cuando triunfó la involución cubana, nos cogerían para efectuar el drenaje de la ciénaga de la Florida. La Florida era una ciénaga y el ingenio de los cubanos era necesario para eso. Por eso Fidel se produce la emigración hacia la Florida. Lógicamente la tenemos. Todo esto tiene un trabajo de inteligencia y de fondo alucinante. Se produce la emigración, pero paulatinamente, y Fidel nos amargaba dentro de Cuba para que verdaderamente el que llegara allí pensara, creyera que Fidel era comunista y amara a ese país ciegamente, como muchos lo aman, y con el mayor respeto, porque sé bien que cuando uno sale de aquella... Yo era un anexionista, yo fui anexionista también, para mí era lo ideal, lo idóneo, hasta que caí en estas cosas que estamos hablando hoy, que no caí solo. Fui orientado varias veces hasta que fue como un despertar y me pongo a armar un rompecabezas. Y a nosotros, a los que nos quedamos dentro de Cuba, nos cogieron como ejército no alineado. No alineado era cuando el comunismo habían 2 ejércitos, la OTAN y el Pacto de Varsovia, que eran lo mismo también. Nos cogen para proteger pozos de petróleo, por ejemplo en Angola. Los cubanos que fueron a Angola fueron a proteger pozos de petróleo. Y también nos han cogido como militares. Mira, las fuerzas, las tropas especiales cubanas tienen dentro la bandera estadounidense. A mí también me informan mucha gente que ha estado en lo alto del régimen castrista, gente que se arrepintió o que fueron expulsados de alguna manera, pero he tenido buenos colaboradores que me han dado información para el libro, que es un libro que constantemente se va mejorando, Y entonces esos fueron los objetivos con Cuba. Y la posición geográfica de Cuba es clave para todo esto. Y el día que a los Estados Unidos le pongan el comunismo, a lo cual van de cabeza y lo pudieran evitar los cubanos, curiosamente, el favor más grande que le pudiera, pero de eso no vamos a hablar aquí hoy.
Entonces, el objetivo es ese, tener a Cuba. No sé Déjame hacerte una pregunta, Nelson. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cómo se sale de todo esto? ¿Cómo se sale del comunismo? ¿Cómo se sale del castrismo? ¿Cómo se sale del experimento? Bien, esa pregunta es buena y la respuesta que te voy a dar no es ni por afán de protagonismo, ni por quererme exhibir delante de tu cámara. Me gustaría que para hablar de eso tuviéramos un programa aparte. Y yo te voy a decir cuál es la solución del tema cubano, porque es espinosa la solución. Si lo que estoy diciendo ahora es como una bomba, la solución es más bomba todavía, pero es facilito, pero es muy fácil. Es más fácil de lo que cualquiera se puede imaginar, pero nada de guerra, porque tú no le puedes entrar al enemigo por la parte más fuerte, porque el enemigo es el que está preparado. Antes de ustedes nacer, mucho antes, cuando yo era un niñito, pasaban los camiones. Yo soy del Escambray, de donde hubo una guerra contra Fidel. Yo soy hermano de alzados del Escambray, que mi madre los mandaba a la guerra siendo menores de edad. Pero a mí me adoptaron en Cienfuegos porque mi madre murió. A nosotros nos metieron en un campo de concentración y allí a mi madre le metieron lo que le metieron y murió, y entonces me adoptaron en Cienfuegos. Por eso lo que te voy a decir ahora, y perdona este preámbulo. ¿Qué pasa? Que venían los camiones que eran de Batista anteriormente y ahora de Fidel, recogiendo las armas. Traían unos lemas que decían: ¿armas para qué? Ahí desarmaron a los cubanos completamente, hasta los cazadores tuvieron que entregar ahí las armas. E incluso los militares andaban con pistola, los militares ya de Fidel, que la mayoría habían sido de Batista, porque Fidel heredó el ejército de Batista. Hay gente que se cree que liberas a Cuba y ya, no. ¿Y de dónde sacas la policía? ¿Y de dónde sacas un ejército? Y tantas cosas. Esto me gustaría hablarlo si nos vamos a otro programa para hablar de la solución, porque el que describe, el que haya el tumor, pues debe tener una solución, que es un libro que regalo para Cuba, del cual no vamos a hablar aquí ahora, pero es un libro de 1000 páginas que regalo para Cuba. Está de regalo en internet para Cuba. Se llama Proyecto Preludio, por si alguien lo quiere. Y ya merece arreglos, porque cuando lo hice, lo menos que yo me esperaba era que los cubanos se iban a tirar a la calle el 11 de julio, que aquello parecía más que otra cosa, una obra de Dios, que mejor ni hablar de eso. Y entonces, ¿qué pasa? Que este tema es muy controvertido por lo que hiere, y por eso sería bueno ese otro encuentro. No sé, me descoloqué aquí ahora cuando nombré al 11 de julio. Sí. Ok, te pregunto lo siguiente. Usted dice de que sí, que somos un experimento, que en Cuba hay riqueza, que el petróleo de Cuba se puede refinar, en fin. O sea, yo puedo entender, basándome en lo que usted está diciendo, lo que usted relata en su libro, que podamos ser un experimento, pero ciertamente no me convence pensar de que somos un experimento porque en Cuba hay un poquito de petróleo, porque el petróleo refinado no, es más inversión que hay que hacer. Entonces, por otro lado, si usted me dijese que el real experimento fuera de que ahí tienen 10 millones de mentes controladas, pues es un experimento que, vaya, le sirve al nuevo orden mundial ese, pero que, o sea, que Cuba sea el centro del planeta entero. Cuba es el centro del planeta entero. Cuando alguien diga que los cubanos se creen que son el ombligo del mundo, es una metáfora, pero tienen razón. Olvídate del petróleo de Cuba. ¿Tú sabes cuál es el petróleo de Cuba? Los cubanos. Los cubanos hemos sido el petróleo de Cuba. Por eso han hecho con nosotros lo que les ha dado la gana por el mundo entero. Incluso nos han utilizado para desestabilizar naciones, para desestabilizar países de muchas formas, incluso formas que no quiero nombrar aquí para no agobiar demasiado con este alegato, ¿no? Pero los cubanos somos el petróleo que sacaron de Cuba. Y ya el petróleo de Cuba, olvídate de eso, ellos no necesitan ese petróleo, lo que necesitan es la posición geográfica de la isla. Mira, habrás oído hablar de los Illuminati, ¿verdad? Claro. Bien,
Pues bueno, el escudo cubano detrás de la llave, de esa llave con la palanca hacia abajo, tiene tremendo sol. Ese sol, todo lo que tú veas con ese sol, eso es de los Illuminati. Estamos pisoteados también por los Illuminati. Ese sol indica eso, que incluso en un primer momento tenía 13 rayos de sol, que quería decir que éramos de las 13 colonias. Como mismo, bueno, ya hablé del triángulo de la bandera, la palma del escudo también tenía 13 estrellitas a su alrededor, y el gorro también tenía 13 en aquel momento. Es decir, que son cosas que están ahí, que las buscas en internet y son irrebatibles porque están ahí. Incluso la hija de Rockefeller, Peggy, fue amante de Fidel mientras Fidel pudo, y hasta una hija de ella estudió en La Habana. Así que son cosas inconcebibles. Y Fidel, claro, hipotéticamente en Cuba expropió a los Rockefeller. Curiosamente me llamo como me llamo porque me pusieron el nombre por uno de los Rockefeller, que fue muy popular en Cuba en el año que yo nací. Nelson Rockefeller, hermano de David, otro psicópata más que iba por la vida de filántropo. Y entonces, todas estas manipulaciones llevan detrás un trabajo muy grande para que uno no se percate. Entonces no sería un trabajo de inteligencia. De hecho, cuando la Segunda Guerra Mundial sacaron de Alemania para los Estados Unidos un cargamento importante de científicos, que lo puedes buscar, la operación Pisapapel. Estos científicos fueron destinados a estudiarnos a nosotros como si fuéramos curieles. Es decir, cómo se juega con esta gente. Mira, Fidel llega a Cuba, coge Cuba en las manos con 33 años. Un chiquillo de 33 años no puede tener una maldad tan abismal como para hacer todo lo que ese hombre hizo, que empezó regalando las casas. Es decir, tú vivías en una casa alquilada y Fidel te la regaló. Es decir, tú dejabas de pagar el alquiler al dueño y te la regaló. Destruyó las tiendas, las bodegas. En Cuba aquello era una maravilla. Cuba estuvo bien hasta el año 68. Los campos los destruyó, sacó los campesinos de los campos para que empezara el hambre en las ciudades. También lo sacó para que empezó por el escambray, para que los rebeldes, los alzados del escambray, no tuvieran quien les diera comida, ni le vendiera comida, ni nada. Por esa razón fui a parar al campo de concentración, ¿no? Porque era de arriba. Y todo esto son cosas que era imposible. Fidel era un diablo, pero era imposible que en la mente de un niño pudiera haber no ya la maldad está clara, pero una inteligencia tan mefistofélica como para poder manipular al pueblo como lo hizo. Y claro, con Batista ayudaron a que Cuba se desarrollara como nunca. Todo se permitía por el desarrollo de Cuba. ¿Por qué? Porque necesitaban que cuando Fidel la cogiera, en Cuba hubiera de todo. En Cuba había más vacas que cubanos. Que hubiera de todo para que nadie se le virara a Fidel hasta que Fidel se declarara como un dictador, porque Fidel llegó diciendo que él solamente estaría en el poder 8 años. Y luego, cuando Bahía de Cochino, un par de días antes, declaró el carácter socialista de la revolución, porque le tiraron unas bombas en los aeropuertos. Y eso fue un truco para que ya en Bahía de Cochino los cubanos estuvieran defendiendo el socialismo. Que incluso lo de Bahía de Cochino, aparte de haber sido un crimen tremendo, pero un crimen de haberle mandado a esos muchachos a las manos a Fidel, es una falta de respeto. Que incluso Fidel, en medio de la noche, echó a pelear 2 batallones, porque Fidel estaba allí metido, echó a pelear 2 batallones para que hubiera más muertos. Te lo digo porque al ser de Cienfuegos, el hospital de Cienfuegos está cerca de esta zona, y muchos heridos trajeron para ahí. Esto ya lo sé por una enfermera que fue como una madre para mí, que me contó todas estas cosas. Y bueno, volviendo atrás un momento, si me lo permite, porque es bueno
cerrar un poquito la historia. Jamás vamos a resumir aquí. Sí, mira, Nelson, vamos, espérate, escúchame un momento, porque ya llevamos 1 hora y el programa dura 1 hora. Vamos a tener que picar esto como en 3 programas, como en 3 sábados seguidos, porque es bastante información. No problem. Ya llevamos 55 minutos. Están preguntando a la gente en el chat que dónde pueden obtener estos libros. En Amazon. Están todos en Amazon. ¿Y cómo lo encuentran? Buscando tu nombre. Sí, el nombre mío, y ahí pues se encuentran ahí con las retraídas de libros y concretamente este que se llama La Cruz de Cuba, 2 caras de la CIA, es el del que estamos hablando aquí hoy. Tengo como 10 libros, pero este es el que más me preocupa. Y ya lo otro, pues el proyecto Preludio, que lo pueden buscar directamente y les queda regaladito. Lo pueden descargar porque no me puedo lucrar del dolor de mi patria y por eso regalo ese libro, que bastante trabajito dio hacerlo. Tiene 110 ideas de cómo deshacerse de la tiranía, pero cuando lo hice yo no sabía esto que estamos hablando hoy aquí. Yo no sabía esto que estamos hablando aquí hoy. Perfecto, entonces lo que hacemos es, ya tenemos la cita para el sábado próximo, hacemos otra hora más y así hasta que llegamos al fin de todo, porque es demasiada información y de lo contrario el programa tendría que durar como 4 horas. Y creo que aún después de 4 horas no tendríamos la información completa, porque ya estamos hablando desde la época de los ingleses. Entonces, mucha información que los cubanos, por ejemplo, yo nunca lo había oído. No tengo ni idea. Y siempre es bueno escuchar la otra parte. No veo por qué sería controversial. Claro. No veo por qué esto sería, tú sabes. No sé, no veo por qué a alguien le tendría miedo hablar de estas cosas. Si la CIA está metida, y si hay que sacarle, más nada, y punto. Es interesantísimo todo lo que usted ha ido relatando. Y bueno, como dice Yamila, nos vemos entonces el sábado. En 7 días. Nos vemos en 7 días con la otra hora, hermano, porque es bastante. Gracias por la amabilidad. No, te agradezco a ti. Te agradezco a ti, te agradezco de verdad. Y es interesante, hay que saber todo, hay que escucharlo todo. Y luego que cada uno decida qué es verdad, qué no es verdad, qué quiere buscar, contrarreste la información. Nunca tome la información de una sola fuente. Busque la otra parte, busque qué pasó, porque realmente nada de esto de lo que nos sucede a los cubanos es normal. Pero te agradezco, coño, que hayas estado aquí con nosotros 57 minutos. Te agradezco de verdad y nos vemos el sábado que viene entonces. ¿Te parece? Bien, agradecido. No, gracias por la decencia. Te agradecemos nosotros de estar aquí. Por la que he sido tratado. Claro que sí, hermano. Muchas gracias. Amigo. Aquí el único enemigo aquí es la dictadura castrista. Aquí no es más enemigo que la dictadura. Está claro. Se te agradece. Bien. Nos vemos el sábado entonces. Señores, ya lo vi.